gráficas en formato APA tienen menos de la nota. ¿Por qué? Porque significa que si ustedes no ponen ni citas bibliográficas ni referencias, quiere decir que es un trabajo de su autoría, que ha nacido de una investigación o sea que ustedes serían los autores de ese concepto o de algún párrafo que ustedes pongan. Entonces, por más que esté parafraseada la frase, debe estar con citas y con referencias bibliográficas. Esto les va a servir a ustedes mucho para cuando elaboren su tesis y no tengan ahí que estar sufriendo en buscar cómo hacer las citas, cómo hacer las referencias bibliográficas. Y en trabajos universitarios siempre se les pide que esté correctamente citado y también con referencias bibliográficas. Otro error que se encuentra es, por ejemplo, mucho texto, al igual que en las diapositivas que en algún momento ustedes expusieron. Si tiene mucho texto ahí, como un blog de texto, realmente es solo copiar y pegar y eso se evidencia, ¿no es cierto? En tal caso, buscar gráficos, buscar cómo sintetizar esa información en cuadros conceptuales o en algún diagrama de flujo, alguna forma que ustedes tengan. El propósito que se les da en estas infografías, si ustedes han visto, es una forma de comunicar de forma más simple algún concepto, algún tema en específico. Entonces, ustedes pueden tomar, no hace falta que tomen toda la unidad para hacer la infografía, sino cualquiera de los temas. Es como una forma de hacer resumen y que desde ahí empiecen ustedes a revisar los contenidos y los pasen a esta infografía que sería una forma gráfica de los conceptos. También infografías no legibles. ¿Qué me refiero a esto de no legibles? A veces me ponen un tamaño de letra muy pequeño o está muy pixelada la imagen que no se logra distinguir. Entonces, si yo no logro distinguir lo que dice en la infografía, no está claro, entonces también es uno de los errores. No me puedo imaginar qué fue lo que ustedes quisieron poner dentro de esa infografía. Copia y pega, igual cuando hacen con mucho texto, a veces cogen y copian textualmente, incluso hacen un print screen de la diapositiva y eso colocan ahí. Entonces no se ve evidenciado trabajo que ustedes hayan hecho para resumir un tema. No sé si tienen preguntas. Doctora, ¿le leo las preguntas? Sí, a ver, Ya, o sea, una de ellas también era así, si es que hay que poner bibliografía o no, que ya está ahí. ya Que me- siempre hay que poner bibliografía. Ya, hay otra pregunta que me supieron decir es que qué parámetros son necesarios para elaborar la infografía. como parámetros. Sí, la verdad no sé, solo me dijeron esto. No sé quién haya sido, si está aquí para que digan a qué se refieren chicos con parámetros. Ahí también me preguntaron si es que es posible que nos ayude con un ejemplo para podernos guiar. Ya, bueno, la primera clase realmente en la introducción se habló, ¿no es cierto?, sobre las infografías, pero vamos a ver, bueno, aquí les he hecho una síntesis de los errores que encuentro de forma común en las infografías que ustedes han presentado. También, como les dije, es síntesis de un tema, ¿no es cierto? A veces ponen una o dos frases del tema y no es un tema completo. Entonces, por ejemplo, el momento de realizar una infografía, ustedes pueden tomar solo el tema fermentación láctica y elaborar ese tema de fermentación láctica en infografía. No hace falta que tomen toda fermentación y sea una infografía con mucho texto, sino buscar un tema específico que esté relacionado con la unidad y la desarrolle. Falta de organización, igual hay, como les he dicho, copy y pega que ni siquiera está en el mismo formato, se ve evidenciado que no está ni en el mismo tipo de letra, está todo un desastre. Entonces por eso no está bien. Enviar solo el link, también algunos trabajan en Canva, por ejemplo, y me envían solo el link. No les he pedido que me envíen el link, sino que me envíen la infografía. Ahora ya tenemos en el aula virtual que cuenta con 5 megas de capacidad para que sea
enviado un trabajo como este, entonces alcanza perfectamente en ese tamaño de archivo para que ustedes lo envíen. Documentos que no se abren, igual ha sido parte de los trabajos que ustedes han presentado, documentos que no se abren, tienen errores y no puedo calificar algún documento que no tenga, no esté correctamente enviado. No sé si es virus o algo que ha pasado con sus trabajos. Y aquí tengo unos ejemplos de las infografías que han presentado, que se evidencia que tienen, como ustedes ven, demasiado texto. Entonces incluso ponerse a leer, revisar, esto no sería, si ustedes por ejemplo publicarían en el Facebook nada más, para que alguien se informe de este tema, pocas personas querrán leer todo este texto para poder saber de qué se tratan los cultivos microbianos. Entonces sintetizar de mejor forma la información. Ustedes ven aquí, tiene demasiado texto. Es mucho texto. Igual me han enviado estas otras infografías demasiado largas. Todo esto para algunos de sus compañeros es una infografía. Entonces es mucho. Es imposible estar leyendo todo y estar revisando. Igual se ve, ¿no es cierto?, que no tiene citas ni referencias bibliográficas, por eso no les tomen en cuenta estas infografías en la calificación del primer parcial. Si hubiera calificado estas infografías, como ustedes ven, tienen muchos errores, entonces hubieran tenido una nota más baja de la que tuvieron. Igual ustedes se comprometieron a estudiar, chicos, pero en la prueba que rindieron el día lunes les fue bastante mal. Tenemos un promedio de 5.19 en esa evaluación. Entonces sí me gustaría saber también cuál es el motivo de por qué están mal en esa evaluación, si fue una evaluación de los contenidos que habíamos visto, no fue nada fuera de los temas que hemos tratado. No sé quién dijo, chicos, lo de los parámetros para saber a qué se refieren con eso. O sea, doctora, una pregunta. ¿Podemos Sí, escoger Sebastián. cualquier tema de la unidad y realizar la infografía? No hace, o sea, no hace falta la necesidad de hacer de toda, ¿cierto? Sí, es correcto, Sebastián. No hay que hacer toda la unidad. Ustedes mismos ven, ¿no es cierto?, que el contenido es muy extenso como para resumirlo en una infografía. Entonces solo tomar un tema. Por eso les daba el ejemplo. Por ejemplo, van a poder tomar solo fermentaciones lácticas y solo fermentaciones lácticas elaborar en una infografía bueno, no como esta, sino una infografía un poco más corta, más gráfica, en la que se explique mejor los contenidos, haciendo cuadros sinópticos, también pueden hacerlo, diagramas de flujo, etcétera. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo, Inge, disculpe. ¿Es necesario que después de cada concepto se ponga la cita, lo que va entre paréntesis del apellido y el año? ¿O solo ya la cita al último? No, es después de cada párrafo. Citas siempre van después de cada párrafo. Entonces, por ejemplo, digamos que usted encontró este párrafo en algún libro, página web, etcétera. Acá al final del párrafo tiene que estar entre paréntesis el apellido como el año. También lo que me he dado cuenta es que muchos estudiantes, por más que no sea de un solo autor, me ponen como un solo apellido, coma, año. Tienen que saber también poner citas de varios autores, entonces se pone el apellido, coma, edad y el año al que pertenece ese libro o capítulo del libro o de donde hayan sacado artículo científico, página web, y buscando también fuentes confiables de información. Ustedes recibieron la capacitación de bibliotecas virtuales. La universidad paga esas bases de datos para que ustedes puedan consultar. Ahí pueden fácilmente descargarse archivos de artículos científicos, tesis, para poder generar una información adecuada dentro de los trabajos de investigación. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Hola, doctora. Sí, Cintia. Iba a preguntar si la infografía es solo de una hoja, porque como estábamos haciendo de toda la unidad, algunos compañeros sí enviaban de 5 hojas o así.
de una hoja es más que suficiente. Como le digo, no es necesario de hacer de toda la unidad, sino de un tema de la unidad. Ya, doctora. ¿Ya? Doctora, y en las imágenes hay que poner la fuente. ¿Es necesario poner la fuente? Así sería bueno que pongan la fuente en las imágenes. No les he hecho realmente problema por eso o revisado exhaustivamente que esté también las imágenes, pero por lo menos los párrafos sí deben tener citas bibliográficas. Y las fuentes si ponen de los gráficos, no todo el enlace tal como ustedes encuentran en el buscador, sino poner apellido, coma, año. Es la forma, ¿no es cierto?, de citar fuentes bibliográficas en formato APA. Inge, y no importa que sea el tamaño del párrafo muy pequeño, por ejemplo, media línea así, de ley hay que ponerlo. Sí, siempre tienen que poner referencias bibliográficas. Como les digo, si no ponen, querría decir que fue parte de una investigación que ustedes hicieron y son autores de lo que dice ahí. En otras universidades se califica con 0 el plagio. Entonces, sí estén pendientes de poner la cita bibliográfica, la fuente. Eso, chicos. ¿Alguien más tenía alguna pregunta? Sí. Para las cifras que tenemos en los PDFs del aula virtual, pero ahí en algunos documentos solo tenemos lo que es el tema nomás, o sea, en sí, y no hay el autor y el año. Pero sí les he dicho igual que los PDFs están en base a la bibliografía que está compartida como una carpeta. Ustedes han de haber visto la carpeta inicial donde están fuentes bibliográficas. Igual, bueno, en algunos no están, pero pueden ponerme citándome a mí como parte de las diapositivas de donde han sacado ustedes la información. Ya, y Algunos sí hacen eso. Inge, yo por ejemplo a veces sí saco de las diapositivas de usted, pero esos por ejemplo tampoco no tienen. A ver, ¿dónde alguien estaba por ahí hablando, chicos? No sé. Yo Inge, dame silencio. No sé, se salió. Estaba entre Alan y Andrea y después no se le escuchó. eso quería preguntar. O sea, nosotros debemos sacar básicamente solo de los PDFs del aula virtual toda la información para las infografías. No, pueden buscar también en fuentes, ampliar un poco el tema. Si quisieran ustedes ampliar el tema, no hay problema. Ah, ya, muchas gracias. Entonces pueden buscar tanto en Google Academia, pues una buena fuente de información. También pueden buscar, como les dije, en las fuentes bibliográficas de la universidad que paga la biblioteca virtual. Ahí tienen fuentes como son ebook central, tienen ProQuest. Ahí se manejan bastante repositorios donde están tesis, están libros, están también algunos otros artículos científicos que serían pagados. Igual, no sé si ustedes saben ocupar algunas otras fuentes para buscar, igual son de forma gratuita, bajar libros y también papers que son con un costo. Entonces pueden ocupar cualquiera de esas bases de datos que son asequibles y que pueden ustedes ocupar. Ya, Inge, muchas gracias. Ya, tenemos aquí igual lo que hace referencia a una infografía, que es una colección de imágenes. Es más un desarrollo gráfico, ¿no es cierto? Un texto simple, minimalista, no un párrafo entero ahí, como ustedes vieron en esas imágenes que tenían errores de las infografías, que resume un tema que puede entenderse de forma fácil. Eso es un concepto de una infografía. Entonces nos ayudan a procesar más fácil información. Es una forma de comunicación de información que se está ocupando en la actualidad y son muy útiles. Ustedes ven aquí, es un método de resumen fácil y rápido de un tema. Entonces a ustedes incluso les sirve como una herramienta para estudiar, realizar un resumen así de esta forma por medio de infografías. También les sirve para explicar un proceso complejo, presentar los resultados de una investigación, datos de una encuesta, bueno, si quisieran presentarlos, resumir una publicación larga, un informe,
en un tamaño de texto reducido. Y bueno, también sirve como una estrategia de comunicación para dar conciencia acerca de una causa o problema. Entonces este recurso de infografía es utilizado para todo eso. Entonces espero que les haya quedado un poco más claro la elaboración de infografías. Le voy a enviar a Cristian igualmente unos ejemplos de infografías de estudiantes. Déjenme ver si tengo abierto las infografías de estudiantes que pueden estar bien elaboradas para que ustedes vean si está abierto. Entonces se puede hacer una infografía no tan gráfica, pero si pueden ver aquí es una infografía de una de sus compañeras que está en cuarto semestre, que ha desarrollado bien un tema. Entonces ustedes ven que tiene orden esta infografía. Si es con texto, pero de todas formas es resumido el texto del que se ha basado ella. Entonces ven ustedes la funcionalidad, se ve que tiene un orden, que también trabaja con bibliografía. Si bien es cierto no tiene en cada uno de los párrafos las citas bibliográficas, pero está bien resumido el tema y también está incluidas referencias bibliográficas al final del texto. Entonces es una buena infografía. Ustedes ven aquí se ha puesto esta cita bibliográfica en esta parte de aquí. Entonces está ordenado, está bastante resumido. Era un artículo científico del que se basaron las chicas para hacer esta infografía. Entonces es probióticos de laboratorio al consumidor. Aquí habla qué es, está bien desarrollada, está en orden. Acá tenemos otra infografía igualmente de las chicas, donde, bueno, este es de biotecnología, donde hace la clasificación de la biotecnología por colores. Y ustedes ven, está resumida la información, no está así como un párrafo entero, solo copiado y pegado, sino está resumido. Entonces pueden ahí ver. Les voy a enviar también a su compañero y presidente de curso para que él les comparta algunos ejemplos de infografías que están bien realizados, para que ustedes se basen en esos y puedan realizar su infografía de la unidad número 4. Eso, chicos. Y bueno, vamos a iniciar con el tema de hoy, que igual es un tipo de fermentaciones. Vamos a hablar de productos cárnicos fermentados. Doctora. Entonces, sí, Erika. Disculpe, una pregunta más. En la infografía que ya enviamos de la unidad 3, creo que algunos también enviamos mal. Entonces, todo lo que nos indicó será tomado en cuenta en la cuarta infografía. ¿O también estará calificando en la 3 de la misma manera, con todo lo que nos indicó? Yo les indiqué la primera clase sobre las infografías. Fue dado como indicación la primera clase. El problema es que o no ponen atención o no vinieron todos a la primera clase. Entonces sí va a ser evaluada la infografía de la tercera unidad. Igual no me han enviado al correo electrónico, me parece, bastantes de ustedes. Y eso también, deben saber redactar un correo electrónico. Tengo no solo a ustedes como estudiantes, sino también estudiantes de segundo semestre, tercero y cuarto semestre. En total son como 100 estudiantes que si recibo un correo electrónico sin identificación de qué semestre son, o incluso llegan correos de un correo que no se identifica el nombre de la persona, no es un correo institucional, no puedo saber de quién se trata. Ya, chicos, bueno, entonces, como les había dicho, vamos a empezar con el tema de hoy. Ustedes habrán visto en el sílabo que nos corresponde, hemos visto ya productos lácteos fermentados, también hemos visto productos de fermentación alcohólica, cereales fermentados, vegetales fermentados, y bueno, tenemos aquí como temática productos cárnicos fermentados. También son conocidos como productos curados o fermentados. Se han de haber visto ustedes que se encuentran en el mercado algunos productos curados como son el salami. También tenemos algunas
algunos productos fermentados como el jamón serrano. Básicamente es una forma de conservación de alimentos en los que se aplican tanto sales para conservación, nitritos, y adicionalmente van a estar actuando aquí microorganismos que son fermentadores de ciertos ingredientes dentro de los productos cárnicos. Entonces tenemos aquí lactobacilos que van a estar encargándose de la formación de ácido láctico dentro de la fermentación, y pueden ser estas fermentaciones naturales o también fermentaciones con cultivos iniciadores. Entonces vemos aquí los ingredientes que son ocupados dentro del proceso de fermentación. Tenemos básicamente se añaden como ustedes ven carbohidratos, sales de nitratos y nitritos que son conservantes. Van a estarse añadiendo también cultivos iniciadores o starter cultures. Estos van a ser cultivos microbianos que básicamente están conformados por bacterias ácido-lácticas. Es de preferencia la utilización de bacterias lácticas homofermentativas. ¿Qué quiere decir bacterias lácticas homofermentativas? ¿Y cuál es el producto? El ácido láctico. Ya, gracias Augusto. Justamente se van a estar generando en un 90%, habíamos hablado, ácido láctico, y en menor proporción otro tipo de compuestos. Entonces se prefieren estas bacterias homolácticas como parte de los cultivos iniciadores. Se añaden también otras sales de ascorbato de sodio, agentes que son apelmazantes dentro de estos tipos de salchichas o carnes curadas. Se añaden también colorantes, fosfatos, glutamato de sodio también como agente para intensificar el sabor. Es conocido, este glutamato de sodio generalmente o de forma más coloquial como el Ajinomoto. Entonces tenemos también como parte de los ingredientes carne cruda, grasa, sales de curado y también especias que se añaden como saborizantes o sazonadores. Todo esto va a ser ingredientes comunes que están siendo parte del proceso de generación de estos cárnicos curados. Los nitritos y nitratos sirven, como les dije, como agentes conservantes y también le ayudan a conservar la coloración de la carne. Si no estuviera adicionado estos nitritos y nitratos, vamos a tener que la carne se hace de un color grisáceo, pierde esta coloración que es atractiva a la vista para el consumidor. Entonces igual no quisieran ustedes consumir, por ejemplo, un cárnico de una coloración grisácea. Entonces se añaden por eso estas sales de nitrato y nitritos como agentes de conservación y también para mantener la coloración dentro de estos cárnicos. Ustedes ven aquí igual que se ocupan distintas cepas de microorganismos para lograr el sabor característico que tienen este tipo de cárnicos fermentados, siendo parte de esta fermentación tanto Lactobacillus sakei, algunos cocos catalasa positivos, levaduras y hongos filamentosos. Pueden estar como un conglomerado de microorganismos actuando sobre estos cárnicos fermentados. ¿Qué quiere decir y eso? Después de un proceso de fermentación que se logra es tener algunas características organolépticas que no se tendrían si no se lograra este proceso fermentativo. Tenemos que visualmente va a tener una apariencia agradable, va a generarse un color también. Ustedes han de haber visto que son carnes que tienen una coloración rojiza. También le van a estar dando un sabor adecuado, textura, seguridad por el hecho de que va a bajar el pH dentro de estos cultivos fermentados, de estos cárnicos fermentados. Va a igual bajar el pH y eso va a hacer que no proliferen aquí microorganismos que son patógenos o microorganismos que están relacionados con el deterioro del alimento.
Entonces se va a A ver diferencia de menor mí, a ti cantidad te del tomaron deterioro. 80 preguntas, a mí me tomaron Adicionalmente, como 120. ustedes ven, Eso se era una añaden tortura. sales ricas en sodio, y 120 entonces preguntas eso va me a hacer tomaron a mí. que Sí, a mí también me dieron 2 horas, no se también acuerda. tenga Y lo aquí mío era menor 120 preguntas. cantidad, un rango más disminuido de microorganismos que pueden estar habitando este tipo de matriz Matemáticas, alimentaria. lenguaje y era abstracto. Hay Era también, peor todavía. se producen algunos compuestos que tienen mayor valor nutricional. La carne, al tener proteínas, entonces muchas de ellas no son totalmente asimilables por los seres humanos, entonces en el proceso de fermentación se van a estar produciendo también algunos compuestos que son enzimas que van a estar degradando proteínas, lípidos, y de esa forma van a estar ayudando también a que sean más asimilables en el momento del consumo. De esa forma mejoran el valor nutricional. Hay tanto cárnicos producidos de forma artesanal como también cárnicos producidos de forma industrial. Le van a dar mayor estabilidad y se logra conservar de esta forma por periodos extendidos de tiempo, incluso meses, una carne. Entonces se cree que se generaron en países que tienen 4 estaciones y es una forma de conservar este alimento por periodos largos. Igual en la antigüedad, cuando no existía la refrigeración o no tenían refrigeradoras a la mano, si ustedes preguntan a sus abuelitas o personas mayores, van a ver que se conservaba la carne secándole con sal. Entonces aquí también tenemos adición de sal para conservar, disminuir la actividad del agua y de esa forma conservar a estos alimentos. Eso va a evitar que crezcan un gran número de microorganismos que son alterantes del alimento, que van a generar pudrición, y también hay menor cantidad de microorganismos patógenos que pudieran estar asociados a este tipo de alimentos. Preguntas. ¿Por qué se llama fermentación? Como que ingrediente entre microorganismos. Augusto, se le escuchó entrecortado. ¿Por qué se le llamamos al proceso de, o sea, de fermentación? Si solo dice que se le añade aditivos para que no se desarrollen microorganismos que puedan dañar a la carne. Tenemos que se llama fermentación por la presencia de microorganismos. Ustedes ven aquí están Lactobacillus sakei, cocos catalasa positivos, levaduras, hongos filamentosos. Habíamos hablado de 2 conceptos de fermentación al inicio, ¿no es cierto? Fermentación desde el punto de vista microbiológico y fermentación desde el punto de vista bioquímico. Entonces la fermentación puede ser tratada como los procesos catabólicos a partir de glucosa que generan ácido láctico. Aquí también les había dicho que se va a estar fermentando las azúcares y también otros productos que va a tener adicionado estos cárnicos, y por efecto del Lactobacillus sakei va a estarse generando ácido láctico como parte del proceso. Entonces por eso le llamamos fermentación a este proceso de aquí. Y también tenemos la fermentación desde otro punto de vista. En ese otro punto de vista se hace referencia al metabolismo de los microorganismos para generar un producto de interés. Entonces, por ejemplo, vamos a estar viendo que se puede hablar de fermentación únicamente por trabajar con unos recipientes denominados fermentadores. Entonces va a haber diferentes tipos de fermentación o conceptos de fermentación, en los que aquí específicamente vamos a estar viendo tanto los desde el punto de vista bioquímico como microbiológico, haciendo referencia a que están presentes microorganismos que van a estar fermentando materias primas para producir compuestos, como es el caso del ácido láctico. O también posteriormente veremos otros tipos de fermentaciones en los que tenemos que los microorganismos actúan metabólicamente y, por ejemplo, vamos a estar produciendo mayor cantidad de biomasa o número celular. Ese va a ser el caso de la single cell protein o proteína unicelular, que es un tipo de microorganismos que se pone a crecer y que es una fuente de microorganismos que se puede estar administrando en la alimentación animal. Entonces podemos hablar desde distintos puntos de vista este concepto de fermentación. Pero bueno, aquí, de acuerdo a lo que ustedes han estudiado anteriormente,
va a haber una fermentación mixta en la que va a haber producción de ácido láctico. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces tenemos aquí que por definición estos productos cárnicos que son fermentados o curados van a ser denominados o se van a estar partiendo de materias primas como son carne fresca. Generalmente es elaborado a partir de carne de res y también carne de cerdo. En algunos casos son mezclas de dos carnes. Es el caso del salami, donde se puede estar añadiendo tanto una porción de carne de res y otra porción de carne de cerdo. Se añade adicionalmente, bueno, aquí ustedes ven que se parte de materias primas. Siempre se tiene que ver que las materias primas estén en buenas condiciones, que tengan un rango de pH entre 5.6 y 6. En estos procesos no se administra calor, sino que va a ser carne que está fresca y que posteriormente el proceso de fermentación le va a ser adecuada para el consumo. Se deja madurar en cámaras de temperatura y humedad relativa controladas y de esa forma se logra el proceso de curación de este tipo de carnes adecuado. Entonces también se puede estar utilizando carne picada, como en el caso de estos embutidos fermentados, o se puede estar ocupando piezas enteras como son piernas de cerdo, que van a ser saladas y posteriormente llevadas al proceso de fermentación o maduración, y este es el caso del jamón serrano. También se puede presentar en forma de carnes picadas, como ustedes ven aquí, que pueden ser embutidas tanto en tripa natural o artificial. Hay diferentes denominaciones de este tipo de productos fermentados, cárnicos fermentados o curados. Va a haber una clasificación que ya vamos a estar viendo, son los cárnicos secos y los semisecos. Ustedes, bueno, en industrias cárnicas aprenden a realizar diferentes productos cárnicos, embutidos. Dentro de eso lo que sé es que producen, por ejemplo, mortadela, también producen jamón, una serie de productos cárnicos como embutidos. Y adicionalmente está la parte microbiológica que puede ser adicionada al proceso, la utilización de cultivos iniciadores para extender la vida útil de un alimento. Entonces a eso hace referencia esta clase, que ustedes sepan cómo se ocupan estos cultivos iniciadores de fermentación para lograr estos procesos. Tenemos que en cuanto a embutidos que son picados, fermentados y curados, se elabora con una mezcla de carne y grasa picada. Habitualmente son carnes de cerdo, como ya vimos. Se adicionan sales, agentes de curado, que van a ser estos agentes de curado, las sales como son nitritos, nitratos, que ayudan a conservar las características organolépticas adecuadas. También se añaden azúcares, especies. Aquí, bueno, va a depender realmente del tipo de producto cárnico fermentado, saber qué especias se da, y también de acuerdo a la empresa también manejan de una forma confidencial la cantidad, por ejemplo, de especias, de aditivos que utilizan, que van a ser recetas de estándar que tienen ellos para mantener de una buena forma la producción. La sal va a actuar como primer obstáculo. Como habíamos visto, va a estar disminuyendo la actividad del agua, que no es más que el agua disponible que tienen los microorganismos para poder crecer, o el agua disponible que se encuentra en el alimento. Entonces, la adición de sales provoca un descenso dentro de este rango de actividad del agua y provoca que haya menor cantidad de agua que esté disponible para que puedan ocupar los microorganismos. Si ustedes recuerdan, dentro de composición de células microbianas que debieron haber visto tal vez en microbiología general, se habla de que una célula bacteriana, una célula microbiana va a tener una gran proporción de agua que necesita. Entonces va a tener entre un 70 y un 90% de contenido de agua. Entonces va a necesitar, por ende, también cantidades grandes de agua para poder mantenerse viable. En el caso de alimentos que tienen grandes cantidades de sales o azúcares,
se disminuye el agua que está disponible y ya no es fácil para los microorganismos adquirir agua suficiente para todos sus procesos metabólicos. Tenemos, una vez que se hace una mezcla homogénea de todos estos ingredientes y los ingredientes que habíamos visto anteriormente, se va a realizar el proceso de embutido. La masa que queda es embutida y se somete a un proceso fermentativo hasta alcanzar un pH deseado. Entonces igualmente va a haber un descenso de pH por presencia de ácido láctico que se genera en este proceso, y también se realiza un proceso de maduración, una fase de secado. En algunos tipos de embutidos fermentados puede ser también que se adiciona o que se ocupa un proceso de ahumado dentro del proceso para eliminar todavía más la cantidad de agua disponible. Se hace alcanzar un contenido de agua preestablecido a una temperatura y que es también la apropiada y una humedad relativa. En Ecuador sí se producen también estos productos cárnicos fermentados. No sé si ustedes han visto alguno en el mercado. ¿No? No han visto. Es la carne de cuy. Esa yo he visto. Pero como producto curado, no sé. Está en el mercado y ustedes pueden encontrar salami, todo lo que tiene que ver también con jamón serrano. Hay algunas empresas ecuatorianas que se han dedicado también a la producción de este tipo de cárnicos fermentados o curados. Una de esas es esta empresa Salinerito, que tiene la producción de estos cárnicos fermentados o curados. También tenemos Don Diego, también tiene una línea de productos cárnicos fermentados o curados. Entonces, la siguiente vez que vayan a hacer compras, fíjense que sí hay estos productos fermentados, estos tipos de cárnicos fermentados. Entonces vemos aquí algunos ejemplos de estos productos cárnicos fermentados, como es el caso. Tenemos aquí diferentes tipos. Es un listado de esta tabla, hace referencia al listado de algunos tipos de cárnicos fermentados. Hay algunos chorizos producidos en distintas regiones, como son Italia, Francia, España, y también la denominación de origen con la que se le conoce: en Italia como salami, en Francia como rosette, España como fouet, y son de origen mediterráneo. Son embutidos secos fermentados y son estos tipos de chorizos. Como particularidades, ustedes ven aquí, van a tener variaciones en los procesos. Hay distintas, gran variedad, como les menciono aquí, de recetas y tipos. Básicamente son sazonados bastante con pimienta. También van a estar adicionados ajo, algunas hierbas, y también es un proceso de fermentación medio. Se va a estar también desarrollando un proceso de secado y madurado, y también en algunos casos tiene la presencia de crecimiento de hongos filamentosos en la parte superficial. Si ustedes vieron en la primera imagen este tipo de cobertura, que ustedes ven que es una cobertura blanca, son hongos filamentosos que crecen en la superficie de este tipo de producto. Tenemos también en otras latitudes, en Alemania, en Noruega, en Bélgica, se tienen estos productos o salchichas fermentadas, y tienen igualmente una gran cantidad de recetas. Utilizan también, algunas son más ácidos en sabor porque tienen mayor producción de ácido láctico dependiendo de la cepa bacteriana que se ocupe. También ustedes ven aquí que son muchas de ellas ahumadas también, y tienen, en este caso no tiene crecimiento de hongos filamentosos. Son producidas en estos países. Igualmente se logra
una disminución de la actividad del agua, haciendo que sean, en este caso, este tipo de salchichas fermentadas, productos semisecos. Hay otro tipo de salami, un salami húngaro que va a tener igualmente dentro del proceso, va a tener un proceso intenso de ahumado. Todo este proceso, tanto del ahumado como también le va a hacer que los embutidos queden secos o semisecos, de tal forma que disminuya bastante la actividad del agua. Tiene crecimiento, como ustedes ven, esta palabra molding hace referencia a un crecimiento de hongos filamentosos en la superficie de este tipo de cárnicos fermentados. Entonces son alimentos considerados listos para el consumo porque van a tener con el procesamiento un descenso del pH, hace que se dé una fermentación adecuada, una fermentación microbiana, porque tenemos presencia de microorganismos y también están presentes dentro de estas fermentaciones un conglomerado, no es solo un tipo de microorganismos, sino son varios tipos de microorganismos que realizan este tipo de fermentación microbiana. En su mayoría van a estar presentes bacterias ácido-lácticas que van a dar lugar a un descenso de pH por formación de ácido láctico a partir de hidratos de carbono, y eso va a lograr un descenso de pH, que se acidifique un poco más esa matriz alimentaria, y de esa forma crezcan menor cantidad de microorganismos que pueden ser patógenos o también que deterioren el alimento. También se logra con las sales que se añaden una disminución de actividad del agua, y también con el proceso de ahumado se logra también una disminución de actividad del agua, causa por los sólidos añadidos y también por la maduración, que logra una deshidratación progresiva. La adición de sustancias como nitratos, nitritos contribuye también a prevenir el crecimiento de microorganismos que son patógenos o alterantes del alimento. Y también es conocido que especias, algunas hierbas, algunas semillas van a tener también actividad antimicrobiana, tienen presencia de compuestos fenólicos que van a estar inhibiendo el crecimiento de microorganismos. Muchas de las especias van a tener también presencia o liberación de estos aceites esenciales que es probado que tienen actividad antimicrobiana. Preguntas hasta aquí. Le escucho entrecortado, no sé si todos le escuchan así o será problema del internet. Sí, se escucha así entrecortado. Sí, a gusto se le escucha entrecortado. No sé si se trata de acercar un poco más al micrófono o algo para escucharle. ¿Y qué pasa si es la fusión de todos de esos, digamos, como procesos? ¿Puede? Le sigo escuchando entrecortado, le escucho algo de fusionar procesos. O sea, si ponemos a hacer una fermentación con microorganismos y a la vez adicionarle los aditivos como la sal o los nitritos, así. Sí se añade, tanto es parte de los ingredientes. No sé si no me entendió muy bien, pero bueno, aquí tenemos dentro de los ingredientes están las sales, la carne, todos estos van a ser agentes o sales de curado. Se añade todo esto más también los microorganismos. Entonces es un proceso que se da tanto con aditivos como también con microorganismos. Estos microorganismos, muchos de ellos van a ser halófilos, entonces van a crecer en condiciones de alta cantidad de salinidad, por eso no les afecta a este tipo de microorganismos la presencia de estas sales. Vamos a tener que microorganismos patógenos tales como Salmonella, Shigella, también tenemos E. coli O157H7 y otros tipos de microorganismos patógenos. A esos les afecta o no son halófilos y por eso no pueden crecer en este tipo de ambiente donde tiene alta concentración de sales. Sin embargo, estos microorganismos que están involucrados en la fermentación
sí pueden crecer. Estos en particular pueden crecer en estos alimentos fermentados. No sé si esa era la pregunta. A gusto. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Inge. Sí, le escucho, Cintia. O Sandy, no sé quién. Sí, Sandy. Nos dijo que utilizaban como conservantes el nitrito y el nitrato. También existen así otros. Sí, existen. Si ustedes van al Codex Alimentarius, que es una normativa internacional, van a ver que existe un sinnúmero de aditivos alimentarios que se puede estar ocupando. Sin embargo, en cuanto a alimentación, siempre se busca estar ocupando aquellos que son considerados como GRAS o Generally Recognized as Safe, que son generalmente reconocidos como seguros porque no causan algún efecto al organismo. Igualmente, ustedes habrán visto que los doctores igualmente no recomiendan consumir mucha cantidad de embutidos por la presencia de nitritos y nitratos, que se ha visto también que pueden tener efectos adversos por consumo excesivo en la salud. Entonces se tiene que siempre buscar, como les dije, cantidades de estos aditivos alimentarios que no lleguen a causar un efecto adverso. Y ustedes podrían ir a buscar, si les interesa buscar estos aditivos alimentarios en el Codex Alimentarius, que es esta normativa internacional donde pueden ver todo el listado de estos agentes conservantes. Igual verán en otros productos que está ahí el benzoato de sodio o algunos otros conservantes que se ocupan igualmente en la conservación de alimentos. Cintia, creo que tenía otra pregunta. Sí, me escucha. Ahorita sí. Es que le iba a preguntar eso igual del consumo de los embutidos, pero como ella dijo que consumidos a una escala por sus aditivos, pero le iba a preguntar si hay también embutidos que tengan los aditivos así a menor cantidad para que sean consumidos, yo que sé, todos los días. Ya, igual una tesis de la que estaba haciendo algunos de sus compañeros era adicionar espinaca, que creo que tiene alguna sustancia igualmente que va a disminuir o que produce algunos agentes que disminuyen la cantidad de microorganismos que pueden estar creciendo. Me parece que es, por si acaso ahí le conocen a un compañero de ustedes que ya está egresado, que es Roger Zambrano. Él justamente en su tesis está sustituyendo los nitritos con algún agente natural. Entonces sí se puede, es motivo de investigación que se tiene que hacer, porque bueno, es probado que los nitritos, nitratos y algunos benzoatos logran conservar por periodos extendidos de tiempo estos productos. Se puede estar adicionando también aceites esenciales, sin embargo se tiene que considerar, por ejemplo, cambio en propiedades organolépticas que se pudiera dar en el alimento, que ya no es el deseado. Entonces todo eso tiene que ser producto de investigación para sustituir algún agente antimicrobiano o algún aditivo alimentario, pero sí se puede. Como les digo, es parte de una investigación de sus compañeros que están realizando. Podría surgir, si a ustedes les interesa, también posteriormente como tema de alguna tesis. Eso, chicos, entonces sigamos avanzando. Tenemos aquí igualmente algunos tipos de embutidos fermentados. Tenemos embutidos que son considerados como secos y otros considerados como semisecos. Va también depender la clasificación en base, como ustedes ven, a la actividad del agua o el agua que está disponible en el alimento. Los rangos de actividad del agua están de 0 a 1, siendo 1 un alimento con gran cantidad de agua. Entonces tenemos aquí que está disminuido la cantidad de actividad del agua, o el agua ya no está disponible. Van a estar aquí gran cantidad de sales reteniendo el agua que puede estar disponible para los microorganismos. Y vemos aquí
Aquí hay también otra clasificación que es basada en el tratamiento de superficie, es decir, si tienen o no presencia de mohos que están creciendo en la parte superficial de este tipo de embutidos fermentados. Entonces aquí tenemos la clasificación. Entonces podemos tener salamis que son considerados como embutidos secos con presencia de moho en la superficie. Ustedes pueden ver aquí el tiempo de maduración o fermentación que tienen estos embutidos es largo, va a ser mayor a 4 semanas que se pueden estar dando estos procesos hasta obtener el alimento con las propiedades adecuadas. Ustedes ven, algunos tienen una aplicación de ahumado como un proceso también adicional, otros no. Entonces va a depender bastante de cómo se manejen los protocolos también de producción en las industrias. Tenemos aquí igual un salami producido en Hungría que tiene presencia de moho que está creciendo en la superficie. Tenemos en Alemania igualmente un embutido seco sin moho, embutido semiseco con moho, embutido semiseco con o sin moho. Y bueno, vemos diferentes latitudes en el planeta donde se producen este tipo de embutidos, y actualmente también, como les dije, tenemos marcas a nivel nacional que producen este tipo de embutidos. Entonces, para la siguiente clase, si ustedes van a hacer compras y pueden ver y un poco ser curiosos sobre este tipo de productos fermentados, pueden ver que sí tenemos igualmente en Ecuador. Entonces se pueden estar clasificando básicamente como secos y semisecos. Tenemos que los productos o embutidos semisecos incluyen embutidos que no requieren refrigeración. Todos estos productos van a requerir menor cantidad de refrigeración, se pueden estar permaneciendo por periodos de tiempo prolongados también. En composición promedio van a tener los embutidos semisecos alrededor del 30% de grasa, 20% de proteína, 3% de minerales, de sales minerales y 47% de agua. Tienen un gusto o un sabor que va a ser diferente, es conferido por la presencia de lactato. Entonces se va a estar generando dentro de estas fermentaciones lactato, también se genera en menor proporción acetato y diacetil. Estos son considerados agentes de sabor que van a estar produciendo estos sabores característicos que tienen este tipo de embutidos. También el efecto del metabolismo de los microorganismos involucrados y van a tener enzimas que, como les había dicho, las enzimas son catalizadores biológicos, van a ser estructuralmente proteínas y van a estar haciendo que se vuelvan más rápidas las reacciones químicas que se van a estar dando al interior de los seres vivos. Entonces estas enzimas que van a estar produciendo los microorganismos dentro de la fermentación tienen, por ejemplo, enzimas que son responsables de la proteólisis o el rompimiento de proteínas. Entonces, donde vean la palabra lisis, así como vimos en glucólisis, la parte lisis hace referencia a rompimiento. Entonces, en este caso, como tenemos enzimas proteolíticas o de proteólisis, van a estar haciendo el proceso de rompimiento de proteínas. Entonces, este rompimiento de proteínas va a hacer que las proteínas puedan estar... Las proteínas, ¿ustedes están recibiendo bioquímica o no? Sí. Ya. Entonces, no sé si ya vieron algo de proteínas, pero estructuralmente las proteínas son cadenas largas de aminoácidos. Los bloques estructurales de las proteínas van a ser aminoácidos. Entonces, el efecto que tienen estas enzimas de los microorganismos va a ser romper en cadenas cortas estas proteínas. Entonces va a haber, por ejemplo, peptonas, que son cadenas cortas de péptidos, y también aminoácidos libres. Todo esto va a conferir el sabor característico que tienen estos productos de embutidos fermentados. También tenemos que van a generarse procesos de lipólisis.
Nuevamente tenemos la palabra lisis, que es rompimiento de lípidos. Entonces se van a estar rompiendo los lípidos en sus bloques estructurales. Igualmente se van a estar liberando sustancias que van a generar un sabor característico. Entonces aquellos embutidos que son fermentados y que tienen nitritos también van a generar que se mantenga la coloración de las carnes, una coloración rosada, a diferencia de coloraciones grisáceas que se pueden estar generando cuando no se tiene la presencia de nitritos. Hay otras clasificaciones también que se puede estar dando a estos embutidos fermentados o curados, y se basan en la acidez. También se puede estar basando en el grado de picado que tienen los ingredientes, adición o no de cultivos iniciadores. Entonces, como habíamos visto, y una de las preguntas también de la evaluación eran justamente en las formas en que se puede adicionar, ¿no es cierto? O se puede llevar a cabo una fermentación por adición de cultivos iniciadores, o una fermentación natural, o una fermentación por backlooping, que también hace referencia, que es un repique, tomando una porción de un alimento que ya está fermentado y está adicionándole en otro proceso. Entonces, lo que ustedes hicieron igualmente en fermentación láctica para producción de yogur es un backlooping o un repique, donde se toma una fracción del yogur comercial que tiene bacterias vivas o viables, y que van a estar ustedes poniéndole en el momento de incubar para que crezcan y que se desarrolle en mayor proporción este yogur. Tenemos también que puede clasificarse en base a la adición de unos otros ingredientes, la cantidad de especias. Puede haber bastante variación en cuanto a recetas, la cantidad de especias que se añada, condimentos, proporción de humedad, proteína. Todo esto van a estar manejando ya de una forma específica para cada una de las industrias que tienen la producción de estos cárnicos. Entonces, si vemos la microbiota y si nos enfocamos a analizar la microbiota de los embutidos fermentados y curados, vamos a tener que están en gran cantidad bacterias acidolácticas. Estas bacterias acidolácticas van a tener como parte de su metabolismo la producción de ácido láctico, y también están presentes cocos gram positivos. Estos cocos gram positivos, dentro de unas pruebas bioquímicas, ustedes habrán visto también como última unidad del anterior semestre, que hacen pruebas de catalasa, y esto nos ayuda a determinar, por ejemplo, que los microorganismos son aerobios o anaerobios por el rompimiento del peróxido de hidrógeno que se añade como parte de la reacción. Entonces, bueno, estos cocos son cocos gram positivos. Si son gram positivos en una tinción, ¿qué color tienen? Violeta o morado, ya. Entonces van a estar tomando el primer colorante, ¿no es cierto? Que va a ser el colorante inicial, cristal violeta. Entonces podríamos, por microscopía, si analizamos estos cocos, van a ser gram positivos, y también en esta prueba de catalasa son positivos. Son capaces de generar una correcta fermentación. Estos tipos de microorganismos soportan vivir en ambientes que tienen adición de sales y en actividades de agua disminuidas. También ocupan los azúcares que son adicionados en el proceso inicial de preparación de esta mezcla. Entonces van a estar ocupando azúcares como sustrato energético. Como habíamos visto anteriormente, la principal fuente de alimento que tienen los microorganismos, o la que es preferida por ellos inicialmente, son carbohidratos. Van a estar ocupando primeramente azúcares simples, después, si tienen dentro de su metabolismo enzimas para romper carbohidratos que son más complejos, pueden estar ocupando estos carbohidratos más complejos, y en menor proporción o seguido, si no encuentran carbohidratos, van a estar siguiendo por una ocupación de proteínas y también de grasas dentro del proceso metabólico.
Tenemos que industrialmente se hace utilización de cultivos iniciadores. Estos cultivos iniciadores, como vimos, son cultivos que se pueden encontrar comercialmente, se puede estar comprándolos y son cepas comerciales que se venden de cultivos iniciadores de fermentación y que van a estar logrando que se produzca una fermentación estándar, que no haya variación en el proceso. Entonces se va a dar y se proporcionan o se adicionan a la masa cárnica y se va a dar una elevada carga microbiana. Se sabe que se ocupa, por ejemplo, una cantidad alta de estos microorganismos iniciadores, una proporción de 10 a la 6 a 10 a la 7 células por gramo de la mezcla de carne. Entonces va a tener una alta proporción de estos microorganismos. La microbiota que puede estar presente en las materias primas puede ser eliminada tanto por la adición de sales como también por la producción de ácidos que van a generarse por estas bacterias ácido-lácticas que están presentes. Permiten que se lleve a cabo una fermentación de forma controlada, que se dé una fermentación y una generación de productos que sea constante con las mismas características, estandarizada como vemos aquí, y de esa forma se mantenga la calidad del proceso, reduciendo también el tiempo que tarda la maduración y como el peligro también de que se produzca algún tipo de sustancias y por presencia de agentes contaminantes o agentes microbianos que no sean los adecuados. Entonces, para todo eso es que se ocupan cultivos iniciadores de fermentación para lograr productos estándar. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces tenemos aquí que esto va a ser un diagrama igual de flujo, donde se ve cómo se da el proceso, que se parte de materias primas, las carnes que van a tener gran cantidad de proteínas, se adicionan carbohidratos, lípidos, se da adición de un cultivo starter o cultivo iniciador, que va a estar siendo parte del cultivo mixto. Ese cultivo mixto va a tener tanto bacterias ácido-lácticas, cuerpos gram positivos, catalasa positivos, como mohos también, levaduras que van a actuar dentro del proceso de fermentación o curación de esta mezcla de la materia prima que se ocupa, generando algunas características adecuadas de un proceso fermentativo, como cambio en textura del producto, cambio también en sabor, aroma. También se van a generar compuestos que son más asimilables y por ello se habla de generar mayor cantidad, mayor salud. Entonces va a depender del proceso también. Las bacterias ácido-lácticas que intervienen dentro de este proceso pueden localizarse en alimentos como hábitat de forma natural. Habíamos hablado que hay algunos microorganismos que son bacterias ácido-lácticas que se encuentran de forma natural en materias primas. Sin embargo, si se ocupan directamente estas bacterias que se encuentran de forma natural, tal vez no se encuentran en la proporción adecuada y por eso pueda que no logren el mismo efecto de fermentación. Por eso se necesita manejar cantidades adecuadas de bacterias ácido-lácticas para que generen el proceso fermentativo. Tenemos que hay también dentro de las bacterias ácido-lácticas algunas cepas que son reconocidas como patógenos, que son asociadas al consumo de alimentos. No todas las bacterias ácido-lácticas pueden ser ocupadas dentro del procesamiento de alimentos. Algunas son responsables, como ustedes ven, de procesos de descomposición y esto hace que no todas estas cepas de bacterias ácido-lácticas, que es un grupo muy diverso, pueda ser ocupado en alimentos. También ellas tienen la producción de sustancias que son antimicrobianas, que son responsables de estabilidad de alimentos fermentados. Entonces puede producir tanto ácido láctico, otras también se sabe que son productoras de peróxido de hidrógeno, por ejemplo, que van a estar inhibiendo el crecimiento de algunas cepas que pueden llegar a ser patógenas. Entonces van a tener capacidad de producir ácidos orgánicos
eso genera un descenso de pH y es el principal, como ustedes ven, factor de inhibición de microorganismos en productos fermentados. Hay menor cantidad de microorganismos que puede crecer en pH ácidos, son considerados como acidófilos, aquellos cuyo rango de pH óptimo es el ácido. Entonces vamos a tener aquí menor proporción de microorganismos que pueden estar creciendo a pHs bajos. También se generan compuestos del metabolismo de bacterias ácido-lácticas, como ya hablamos, el peróxido de hidrógeno. Adicionalmente se genera también acetilo, reuterina, que contribuyen también en la conservación de alimentos. También es conocido que el diacetilo va a generar, el diacetil y el acetato van a ser compuestos que generan sabores adecuados en productos fermentados. Además, también se pueden generar sustancias antimicrobianas naturales que son conocidas como bactericidas. Todo eso puede ser parte de un proceso fermentativo. Y aquí tenemos algunas características de las bacterias ácido-lácticas, como que todas son gram positivas, no generan esporas. Ya habíamos hablado que las esporas van a ser estructuras de resistencia que les van a ayudar a los microorganismos a sobrevivir en algunas situaciones que no son las más óptimas. Entonces se pueden estar generando también este tipo, no van a generar. Un ratito, chicos. A ver, no sé si tienen preguntas, chicos, hasta aquí. Yo dije una pregunta. Imposible para extender el pH. Toda la fermentación, como ustedes vieron, en este proceso se va a estar demorando el proceso de fermentación mayor a, como vimos aquí, mayor a 4 semanas. Un proceso de fermentación se detiene cuando ha bajado totalmente el pH, cuando se ha dado el descenso de pH. Como ustedes vieron igual en el video de producción de yogur, ¿no es cierto? Era un descenso de pH y se podía detener la fermentación cuando había alcanzado el pH ácido, el pH adecuado, que era un pH aproximado de 4 en ese proceso fermentativo. Igualmente aquí se va a dar un paulatino descenso de pH, pero vamos a tener que en las 4 semanas se va a estar alcanzando, o mayor a 4 semanas en este tiempo de maduración, se va a alcanzar el pH adecuado para detener el proceso fermentativo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Estos microorganismos que son conocidos como bacterias ácido-lácticas y crecen o están en condiciones, sus condiciones óptimas van a ser la microaerofilia, es decir, que requieren menor cantidad de oxígeno que el oxígeno atmosférico, que está en proporción 21%. También pueden ser algunos de ellos anaerobios facultativos, es decir, que pueden estar tanto en condiciones, pueden adaptarse a condiciones aerobias o condiciones anaerobias. Eso quiere decir la palabra facultativas. También no reducen nitratos que están presentes dentro de la mezcla, no producen catalasa, estas bacterias ácido-lácticas. En cambio teníamos que los otros cocos sí tenían producción de catalasa. Pues igualmente la terminación asa es una denominación para las enzimas. Tienen poca actividad proteolítica, entonces como ya vimos, esta parte de proteólisis es desdoblamiento, rompimiento de grasas, entonces de proteínas. Entonces estas bacterias no van a degradar o no van a romper estas cadenas largas de aminoácidos. Son capaces de fermentar azúcares en diferentes condiciones y generar ácido láctico.
Tenemos que la clasificación de las bacterias ácido-lácticas dentro de diferentes géneros está basado en criterios morfológicos o de forma, también en la manera que tienen de fermentar glucosa. También se puede estar clasificándoles de acuerdo a las temperaturas en las que crecen adecuadamente, en la cantidad también de ácido láctico que producen, en la habilidad de crecer a concentraciones altas de sales o también en alcalinidad. Y van a estar produciendo metabolitos que son antimicrobianos de bajo peso molecular, estas bacterias ácido lácticas, y que pueden de esa forma también disminuir el rango de microorganismos que puede estar creciendo dentro de esa matriz alimentaria. Entonces vamos a tener bacterias ácido lácticas que pueden ser homofermentativas o heterofermentativas, dependiendo del metabolismo que tengan. Pueden estar generando adicionalmente al ácido láctico otros compuestos como ácidos acéticos, también alcoholes, algunos otros compuestos que pueden estar siendo parte de compuestos antimicrobianos que son producidos por bacterias lácticas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ácido láctico, el ácido acético, alcoholes, CO2, diacetilo, peróxido de hidrógeno, reuterina, sidosporas y algunos otros tipos de compuestos que son generados por estas bacterias ácido lácticas y que van a estar generando que microorganismos sensibles incluso puedan llegar a morir. Entonces, por descenso de pH ya no va a ser un ambiente óptimo para estos microorganismos sensibles que no son acidófilos, entonces por ello van a morir. También alcoholes son sustancias también conocidas como antimicrobianos o desinfectantes que pueden estar matando a gran cantidad de microorganismos. También cambios en la cantidad de CO2 que pueda haber puede generar también que los microorganismos que no tengan afinidad por el CO2 como fuente de carbono mueran. Igual si se encuentra en mayor proporción atmosférica vamos a tener también que algunos microorganismos van a morir. El diacetilo también tiene efectos sobre levaduras, bacterias gram negativas, dependiendo de la concentración, como ustedes ven, 200 partes por millón, más o menos esa cantidad, y logra tener un efecto inhibitorio dentro de bacterias gram negativas. Hay otras bacterias igual gram positivas que les hace falta una concentración mayor a 300 partes por millón y les hace sensibles. Igualmente el peróxido de hidrógeno, todo esto puede ser producido por distintas cepas de bacterias ácido lácticas que permite controlar a otros microorganismos. Entonces van a controlar la población de otros microorganismos que pueden estar presentes. Dentro de los tratamientos que son parte de la producción de embutidos curados o fermentados, hay en algunos casos que se les hace el proceso también de ahumado, que es un tratamiento en el que también se genera calor, que se aplica para los embutidos, y de esa forma va a cambiar la estructura proteica característica de estos batidos cárnicos, de estas mezclas cárnicas, y de esa forma se eliminan en gran proporción microorganismos que son inactivados. Entonces, como son células vivas, van a tener presencia de enzimas, y estas enzimas, al ser proteínas, van a tener rangos de temperatura en los que permanecen estables. Si sube mucho o baja mucho la temperatura, las enzimas pierden su constitución espacial adecuada y se vuelven inactivas. Como habíamos visto, las enzimas intervienen en todas las reacciones químicas que tienen que ver con las células vivas, es decir, el metabolismo. Entonces, al inactivarse enzimas, puede estarse dando incluso la muerte del microorganismo. Tenemos también que se logran obtener características sensoriales deseadas en cuanto a color, sabor, textura. También vemos que en productos cárnicos fermentados la producción de ácido láctico es un punto crucial, y esto va a hacer que disminuya, que hay un descenso de pH
de tal forma que se inhiban el crecimiento de otros tipos de microorganismos que no soportan ese pH. Adicionalmente, tratamientos como el ahumado, también el proceso de maduración en atmósferas donde se tiene menor cantidad de humedad relativa, va a generar descenso de la actividad del agua y van a actuar en sinergia o como conglomerado, como conjunto, todas estas condiciones como agentes antimicrobianos y de estabilización del producto. Esto va a hacer que los productos se mantengan de forma segura por periodos de tiempo prolongados. Entonces, efectos benéficos que pueden tener esta sinergia, tanto de descenso de pH como también cambio en la actividad del agua, es la inhibición del crecimiento de microorganismos que pueden estar siendo parte de las materias primas y que pueden, si crecieran, llegar a alterar y ser patógenos para los alimentos. También van a estar actuando en la desnaturación de proteínas de algunos microorganismos que están siendo parte, como les dije, de las materias primas. También se puede dar coagulación proteica a un pH próximo al punto isoeléctrico y de esa forma un desarrollo de una textura, cohesión también característica de estos productos. Reducción de la retención del agua y por tanto disminución en la actividad del agua, de tal forma que se van a estar acelerando los procesos que tienen que ver con el secado. También tenemos inducción a reacciones de nitratos y nitritos a óxido nítrico, y eso va a generar el sabor o mantener el color deseado del producto curado. Como habíamos visto, estos nitritos y nitratos sirven para mantener la coloración adecuada dentro de estos productos, manteniendo una coloración roja, rosada. Y si no estuvieran presentes estos nitratos y nitritos, tendríamos, como ya les dije, una coloración grisácea que hace que tenga características organolépticas no deseables en cuanto a apariencia. También va a generar modulación de reacciones enzimáticas que van a contribuir al desarrollo de aromas, sabores característicos. Entonces esto tenía que ver con la producción de acetato y de acetil, que también son compuestos que tienen que ver tanto con el aroma como con el sabor de estos productos cárnicos fermentados. Si se hace un recuento de bacterias ácido-lácticas en cárnicos fermentados, vamos a tener que se encuentran en cantidades, como les dije, altas. Se van a estar encontrando en cantidades incluso superiores a 10 a las 7 unidades formadoras de colonia por gramo de la mezcla de estos productos fermentados. Entonces eso hace que estén en mayor proporción a otro tipo de microorganismos y que se proliferen y se desarrollen en mayor proporción. Están dentro de estas bacterias ácido-lácticas algunos géneros. Bueno, aquí tenemos dentro del género Lactobacillus a la especie Sakei y también a la especie Curvatus y Plantarum, que son especies que se encuentran en gran cantidad en embutidos ácidos. Y aquí tenemos que el Lactobacillus Sakei va a ser predominante también en estos embutidos fermentados y curados de baja acidez. Son estos microorganismos productores de ácido láctico a partir de hidratos de carbono. Pueden tener tanto rutas homofermentativas como heterofermentativas, pero las que se seleccionan, las rutas de interés, van a ser básicamente las homofermentativas, porque producen mayor cantidad de ácido láctico, que es responsable del descenso de pH durante la fermentación. En cuanto a cocos gram positivos, catalasa positivos, también estos podemos encontrarlos dentro de estos productos fermentados y van a estar, se observa un gran desarrollo también de estos cocos y va a ser un grupo microbiano importante. Tenemos, por ejemplo, a este tipo de microorganismo, Staphylococcus, que se encuentra en recuentos altos dentro de estos cárnicos fermentados, como es esta proporción de 10 a la 5 a 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por gramo. Va a estar involucrado estos cocos gram positivos, catalasa positivos en el desarrollo del color del curado y también en actividad catalasa que evita una oxidación de los lípidos y también de pigmentos. Previene también que se den sabores rancios dentro del producto y
de esa forma se conservan las características organolépticas. Van a tener algunos de ellos también actividades tanto de rompimiento de proteínas y de lípidos que contribuyen al desarrollo de propiedades organolépticas dentro del producto. Hay también algunos pediococos que son también cocos que están presentes en estos productos. Son bacterias que tienen el metabolismo de homofermentación, entonces van a generar en gran cantidad ácido láctico con pequeñas cantidades de otros productos como son el acetato y el diacetil. Si se ocupan cepas en las bacterias ácido lácticas de Lactobacillus plantarum, vamos a tener que este tipo de microorganismo es heterofermentativo, entonces adicional al ácido láctico va a estar también produciendo etanol y diacetil, y eso, bueno, no es deseable dentro de estos productos cárnicos fermentados. Se considera igualmente aquí la fermentación como un método de conservación. Va a aumentar la estabilidad, seguridad microbiológica, el tiempo de vida útil también que tiene el producto. Como consecuencia se va a estar obteniendo menor cantidad de actividad del agua, descenso del pH, y también esta reducción del pH va a generar también que microorganismos que no soportan esta acidez, como patógenos como Salmonella, Listeria monocitógenes, no puedan estar siendo parte de estos alimentos fermentados. Preguntas hasta aquí. No sé por qué todos escapan. Tal vez deberíamos dejar la vieja costumbre de nuestro pueblo de guardarnos la cosecha en el pantalón. No. Bueno, aquí ustedes pueden ver una tabla donde hace referencia al producto o los cárnicos fermentados y qué tipo de microorganismos están asociados a la producción de este tipo de alimentos. Se genera un descenso de pH, como ustedes ven aquí, en el caso del salami, hasta un pH después de la fermentación de 4,4 a 5. Entonces ya es un pH más ácido el que se genera por efecto de la fermentación. Y tenemos aquí 15 cepas de lactobacillus que intervienen dentro de esta fermentación. Algunos conocidos, otros no tan conocidos dentro de estas bacterias ácido-lácticas. Se encuentran igualmente en cantidades altas de 10 a la 7 a 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por gramos, y se ocupa tenemos aquí incluso que nos habla de la concentración o cantidad de unidades formadoras de colonia por gramo que deben ser inoculados en el proceso inicial. Después del proceso de fermentación se va a dar por 72 horas a 25 grados centígrados con una humedad relativa de 85%, y el proceso ya de maduración va a estar tardando 42 días a 15 grados centígrados. Igualmente se disminuye la humedad relativa a 70. Y lo que se tiene como resultado, los cultivos que no son provenientes de ambientes cárnicos pueden mejorar esto es de una parte de una investigación que se han adicionado adicionalmente de algunos cultivos conocidos, otras bifidobacterias como Bifidobacterium longum y lactis, que son provenientes del intestino humano. Entonces no son cepas patógenas. Siempre que se ocupen en alimentos no se ocupan cepas patógenas, entonces estos no son cepas patógenas. Sin embargo, se sabe que pueden mejorar la seguridad alimentaria del embutido, inhiben el crecimiento de otros microorganismos patógenos, como es esta E. coli o 111, que también es productora de toxinas y que generan toxinfecciones alimentarias, y también de Listeria monocitógenas. Tenemos acá en el caso de otro producto cárnico fermentado que es el salchichón, se ocupan cepas de Lactobacillus rhamnosus GG y plantarum de una de estas variedades de serotipos 299B, ya son cepas específicas en cantidades de 10 a la 8, y tenemos que va a haber una inoculación inicial igualmente en alta proporción de las cepas de 10 a la 5 a 10 a la 7 unidades formadoras de colonia por gramo, según una fermentación con estas temperaturas adecuadas entre 20 y 22 grados centígrados, humedades relativas de 90 a 95,
hasta que caiga el pH hasta un pH de 5. Después se da ya el proceso de maduración. Este proceso de maduración se da, como ustedes ven, a otras condiciones de temperatura, de humedad relativa, hasta alcanzar valores más bajos de actividad del agua o agua que esté disponible entre 0,90 y 0,92. Se da un almacenaje a temperatura de 1 grado centígrado por un mes. Y vemos aquí los resultados que se obtuvieron a partir de esta investigación, que el Lactobacillus rhamnosum GG mostró una gran capacidad acidificante. Este tipo de cepa de microorganismo, Lactobacillus rhamnosum GG, es probada que tiene gran capacidad de producción de ácido láctico. Y de esa forma se logra descender bastante el pH y se puede incluso disminuir el tiempo de fermentación que puede tener un producto de este tipo como el salchichón. Entonces se puede estar probando igual con nuevas cepas bacterianas para generar productos en menor tiempo o con mejores capacidades o características organolépticas. Aquí vemos cómo es el proceso que se da. Este es un diagrama de flujo del proceso que se va a estar dando para producción de estos embutidos fermentados o curados, donde se tienen materias primas, es todo lo que vimos nosotros anteriormente, tanto la carne cruda, también la grasa y todos los aditivos alimentarios que se adicionaban, las especias. Y a partir también de las tripas, que pueden ser naturales o sintéticas, para poder embutir a este tipo de mezcla, ingredientes y aditivos que son parte también de las materias primas. Se va a estar dando un picado, se adicionan los ingredientes aditivos, el amasado, ya el embutido directamente como proceso para poner dentro de las tripas esta mezcla de ingredientes. Se va a dar el proceso de fermentación, como ustedes ven aquí. En este proceso van a interactuar distintos tipos de microorganismos que están actuando en estas fermentaciones. Como habíamos visto, pueden estar bacterias ácido-lácticas, también cocos gram positivos, catalasa positivos, también pueden estar presentes mohos, levaduras. En este proceso se mantienen condiciones adecuadas de temperatura, humedad relativa, tiempo también que se va a estar dando. Desciende el pH hasta aproximadamente 5.3 y tenemos un proceso de secado y postprocesado. En el proceso de secado vemos que va a disminuir todavía más la actividad del agua hasta valores menores a 0.92 y tenemos un postprocesado que ya va a ser el empaquetado y también distribución y todo lo que tiene que ver con ya procesos ya salen de la fermentación a la elaboración. Aquí ya está el proceso de empaquetado, etcétera. Preguntas. No hay preguntas. Bueno, entonces, por ejemplo, si se hacen cultivos microbiológicos partiendo de estos cárnicos fermentados, se puede estar poniendo a crecer en medios de cultivo selectivos, por ejemplo, para que crezcan estos diferentes tipos de microorganismos y vamos a tener el crecimiento de hongos filamentosos, levaduras y bacterias que pueden estar creciendo juntos, porque habíamos hablado que no solo interviene una cepa de microorganismos, sino que van a estar interactuando aquí gran cantidad de microorganismos, diferentes géneros, especies dentro de estos procesos de fermentación. Entonces, aquí es un estudio en el que se ha hecho cultivo de los microorganismos asociados al salami y se ve presencia de Staphylococcus psilosus que genera estas colonias anaranjadas. También se ha visto que mejora el sabor de estos productos fermentados. También tenemos presencia de hongos filamentosos. Podemos ver de forma macroscópica el crecimiento de estos hongos filamentosos. Va a tener esta estructura de colonia algodonosa, entonces va a ser este hongo filamentoso y blanco conocido como Penicillium nalgiovense. También tenemos presencia de levaduras de algunos géneros no tan conocidos como son de Variomyces, Hanseníi,
que colonizan la superficie del salami y van a estar generando esta cubierta blanca superficial que tienen estos productos. Generan, ustedes ven, también aromas y sabores característicos del salami. Tenemos otros microorganismos que se ubican hacia el interior de estos productos fermentados. Van a estar presentes bacterias ácido-lácticas que generan ácido láctico durante la fermentación. Eso crea un descenso de pH, un ambiente que llega a ser hostil para otros tipos de microorganismos que están asociados con la pudrición o el daño de estos productos. Tenemos presencia de Staphylococcus carnosus, Staphylococcus silosus, que ayudan a retener el color rojo de la carne, y bacterias ácido-lácticas también que le van a dar el sabor característico. Preguntas, chicos. Ay, perdón, Augusto, le sigo escuchando. No se escucha muy bien. Hay interferencia en su micrófono. Le preguntaba si es que esa capa blanca que está ahí en esos productos, si es consumible, porque se ve como que de mal aspecto. Tiene un... Sí es consumible, se puede comer. Bueno, algunas personas también le podrían estar quitando esa capa, pero sí es consumible. ¿Ya alguna otra pregunta, chicos? Igual ustedes han de haber visto, ¿no es cierto?, en los quesos Brie o Camembert también tienen la presencia de una cubierta a sí mismo blanca, que es la presencia del micelio del hongo filamentoso que crece sobre esos quesos y que le va a dar también, van a generar también algunas enzimas lipolíticas que van a estar causando que ese queso sea más blando, que sea también que adquiera otro tipo de sabor. Entonces también están asociados hongos filamentosos a fermentaciones en quesos como el Brie, Camembert. ¿Alguna otra pregunta, chicos? También, bueno, en otras investigaciones igual se han visto diferentes géneros de levaduras que están asociados a la producción de jamones, salchichas que son fermentadas, y tenemos aquí dentro del género de Variomyces diferentes especies, dentro del género Cándida igualmente especies distintas, Saccharomyces globulosus igual. Todos estos están involucrados en procesos o intervienen de alguna forma sinérgica para la generación de sabores y estos productos fermentados. Entonces, ¿de dónde se ha obtenido? Generalmente sí está puesto en las diapositivas de dónde se obtuvo la información. Son de artículos científicos, como ustedes ven, es una revisión bibliográfica en la que habla sobre comida fermentada, y dentro de eso tenemos productos derivados cárnicos fermentados, y es si ustedes quisieran leer un poco más sobre este artículo científico, podrían buscarlo a este artículo y buscar más información sobre el tema. Aquí se ha hecho un resumen sobre esta temática. Entonces, con esto concluimos el capítulo, se podría decir, de productos fermentados como cárnicos fermentados. Ya hemos visto cereales fermentados, hemos visto también lo que tiene que ver con fermentación alcohólica, fermentación láctica, algunas leches fermentadas que se habló. También hemos visto frutas, vegetales fermentados, el caso del chucrut, el caso también de las aceitunas verdes, que también son productos fermentados, etcétera. ¿Alguna pregunta, chicos? Hasta ahí ya nos quedaríamos en esta clase. Sí, Inge, pero acerca de las infografías, de la que tenemos que subirle la de esta unidad, ¿hasta cuándo podemos hacer la infografía?
La siguiente semana les voy a poner como actividad dentro del aula virtual para que suban por ahí la infografía. Como les dije, la anterior vez que me enviaron por correo electrónico ni se identificaba el nombre de la persona, se encontraron un montón de errores dentro de la infografía. Entonces, esta vez les voy a poner como actividad dentro del aula virtual para que ahí suban la infografía. Les voy a poner el día lunes, entonces, para que sigan haciendo ya con tiempo la infografía. Alan. Inge, no sé si por favor nos podría ayudar para poder volver a realizar la infografía de la unidad 3. Infografía de la unidad 3. Bueno, quedaría como actividad de recuperación que rehagan esa infografía. Podrían subir las dos infografías. Ya, Inge, muchas gracias. Ya. Chicos, entonces nos quedamos hasta ahí. Sí, Cintia. No sé quién era la persona que hablaba ahorita, pero no sé, solo no le escuché ya más. Dije, disculpe. Sí, Michelle. Dije, buenas tardes. Lo que pasa es que entré tarde a clases, por lo que no funcionaba mi internet bien. No sé si me podría ayudar poniéndome en la lista, por favor. Ya, está bien, Michelle. Ya le pongo en el listado. Gracias. Michelle. A mí también, por favor. Ya, chicos, pero traten de llegar puntuales a clase. Sí, es que es la primera vez que me preocupo. Ya. Ya, chicos. Entonces nos quedaríamos. Sí, Sebastián. La infografía sería de la cuarta unidad, ¿cierto? ¿Y para cuándo sería? El lunes les dije, les voy a poner la actividad para que suban la infografía de esta unidad, de la unidad 4, y también para que recuperen la de la unidad 3. Entonces tendrían que subir dos archivos, uno de la infografía de unidad 3 como recuperación para no revisarles la anterior, que creo que han seguido haciendo mal, o sea, no sabían cómo hacer, y de esta unidad, el día lunes. Ingeniera, muchas gracias. Ya, Sebastián, para que usted me escriba al correo electrónico, quiero hablar con usted. Listo, ingeniero. Ya. Ya, chicos, entonces nos quedaríamos hasta ahí. Y que tengan una buena tarde, chicos. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego. Recording stopped. Se acabó la clase.